3. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Política y Legislación Educativa en la Corporación Universitaria Americana. El día de hoy, sábado 2 de noviembre de 2019, nos encontramos con María Carolina Ponce y Gabriel Iglesias y mi persona, Natalia Mendoza, quienes vamos a estudiar la Ley 1740 de 2014. Esta ley que es bastante llamativa, puesto que es producida 20 años después de haberse realizado o expedido la Ley 30 de 1992, que es la norma macro en el derecho y servicio público de educación superior en Colombia. Entonces, derivado a esto, pues nos cuestionamos por qué se expide esta norma después de 20 años de haberse producido la Ley 30. Entonces, quería saber qué piensan, qué opinan ustedes frente a este contexto que rodeó la expedición de la ley. No, Natalia, se trata de un hecho de nuestra época, es muy reciente, prácticamente por el tema de la masificación de los medios de comunicación no podemos olvidarlo. Incluso para el mismísimo año 2014, cuando se promulgó la norma en cuestión, se estalló un escándalo de corrupción que tocó las fibras de lo que la Constitución denomina un servicio público con función social como es la educación. Se trató de escándalo de corrupción de la Fundación Universitaria de San Martín, que alcanzó a poner en vilo a cerca de 18.000 estudiantes y a 4.000 de sus empleados. Recordemos, o bueno, traigamos a colación que esa universidad llegó a tener 26.000 estudiantes antes de que empezara el escándalo y que tenía sedes en varios países, entre ellos Panamá y Brasil. Sí, adicionando un poco lo que dice Gabriel, recordemos que esto fue un caso que fue bastante documentado por las redes y por la prensa, donde una familia de una universidad debió impartir ciertos manejos de sus recursos enfocados a la universidad, digamos que se dio como un manejo diferente al objetivo que realmente debería tener la universidad. Y es ahí cuando empieza el proceso del cambio de la ley también, donde digamos que el gobierno debe ejercer mayor control sobre las instituciones de educación superior. Sí, bueno, la universidad creada por la parte privada, obviamente por definición y sin ánimo de lucro. Recordemos que en Colombia se propende, incluso la misma ley 30 de 1992 propende porque se faciliten las cosas a los fundadores de esta clase de establecimientos para que se sostengan a lo largo del tiempo. Entonces, eso se ve claramente en los literales CF y M del artículo 31 de la ley 30, que fue modificado directamente por esta 1740. ¿Y por qué se hace importante traer a colación eso? Porque toca de manera muy significativa, muy sensible, algo que está impregnado incluso en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 69, que es la autonomía de las universidades. Imagínense si ese artículo 69 de la Constitución establece taxativamente que las universidades deben tener autonomía. Qué importante es si encima de la Constitución no hay ninguna otra norma. Perfecto. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que ya sabemos el contexto social, que hubo este caso conocido de la Universidad de San Martín, pues, ¿qué más podemos saber en relación a qué opiniones hubo para la expedición de esta norma? Que si con esta norma se pensó que se podía hacer solución frente a la problemática de la Universidad de San Martín. Sí, bueno, hubo muchas voces en todos los sentidos acerca de opiniones relacionadas con lo que el gobierno estaba haciendo. Para mi concepto, quienes apoyaban al gobierno, en este caso el gobierno obraba como intervencionista, poco democrático, casi que dictatorial, porque intervenía algo que es intrínseco de las universidades, que como lo veíamos ahorita, que era la autonomía administrativa. Entonces eso generó controversia, generó posiciones de un lado, posiciones del otro. Yo me voy por el lado de los que apoyan la intervención del Estado, porque se trata de nada menos ni nada más que un servicio público que enaltece a la nación, nos vuelve competitivos a nivel internacional. Por otro lado, las personas que de pronto estaban en contra de la promulgación, algunos hacían parte de la comunidad académica, una comunidad universitaria, creería yo que estaban más que todo por el tema del romanticismo, de las luchas anteriores, comienzos del siglo, donde gracias a esas luchas consiguieron que se plasmara en nuestra Constitución y luego en la siguiente Constitución el tema de la autonomía universitaria. O sea, me voy más por quienes apoyaban al Estado. Y de pronto para ver esto un poco más a fondo, vamos a analizar esta ley que tiene 26 artículos
Y vamos primero con el objetivo de conocer su finalidad y el objetivo de esta ley. Vamos primero a leer los artículos 1 y 3, Gabriel, para conocer y entrar más a fondo en el estudio de cada uno. Ok, voy a leer el artículo 1, que se menciona o se llama finalidad. La finalidad de la presente ley es establecer las normas de la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia con el fin de velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria constitucionalmente establecida. Resaltaríamos de los literales que modificaron el M, que dice que en las instituciones privadas de educación superior constituidas con personería jurídica de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores, sin que pueda consagrarse o darse forma alguna el ánimo de lucro. Estamos hablando principalmente de las rentas. Luego vamos a leer el artículo 3, que habla sobre los objetivos de la inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia a que se refiere la presente ley es de carácter preventivo y sancionatorio. Se ejercerán para velar por los siguientes objetivos. Ahí se habla sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la prestación o administración del servicio público. Importante lo que dice el numeral 2, dice cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las instituciones, es decir, que en algún momento ellas mismas se iban a juzgar. Prestación continua de un servicio y básicamente el Estado aquí echa mano de cualquier cantidad de herramientas para poder garantizar que ese servicio público con función social se subsiste. Perfecto. Entonces, parafraseando un poco esta primera parte del objetivo y la finalidad de la ley 1740, entendemos que el Estado de alguna forma restringe esa autonomía que en un principio se había definido en la ley 30 del 92. Entonces, ¿cómo vemos aplicable esta modificación sustancial en la norma en relación a que listo, tenemos este objetivo, esta finalidad, pero cómo se materializa este objetivo de la ley 1740 de 2014? Bueno, Nati, mira, como lo decía Gabriel hace un momento, la importancia del literal B. En el literal B nos habla del tema del manejo de los recursos. El Estado le entrega en una concesión un servicio a la institución superior para que éste sea administrado y le autoriza a generar un cobro por este recurso. Y como ende los recursos de la universidad deben ser manejados como recursos públicos, deben ser manejados con honestidad, con transparencia y deben ser utilizados para el fin para el que se ha formado esa institución superior. No debemos darle malos manejos o usar este tipo de recursos para otro tipo de cosas diferentes para las que fueron autorizadas. Y respecto a los objetivos, es importante destacar que en todo el contenido de toda la norma se resalta la característica de servicio público, como hemos dicho, con una infinidad de veces, servicio público con fines sociales, y se protege con mecanismos de prevención y de sanción. Podríamos llegar a compararlo incluso con algo que a nosotros se nos convierte un día a día, que es el tema de Electricaribe. Electricaribe nos presta un servicio público esencial que, si lo recibimos bien, dignifica nuestra calidad de vida. Si lo recibimos mal, nos deteriora la calidad de vida. Entonces, en ese caso, el Estado, de manera similar, entra a defender ese derecho de la educación con todas las herramientas que tenga. Muchas gracias, Gabriel. Caro, pero a mí me salta una duda. ¿Este tema de la inspección y vigilancia aplicaría para todas las clases de entidades? Es decir, o sea, el Estado va a regular cómo se manejan los recursos, tanto en las instituciones privadas como públicas. Correcto. Aplica tanto para eso, y digamos que eso lo vemos en el cuarto artículo, que es el de vigilancia, donde aplica en la educación superior tanto pública, privada, como de economía solidaria. Perfecto, entonces ya entendemos que esta modificación a la ley 30 aplicaría a todo tipo de instituciones sin importar su naturaleza jurídica, sea pública o privada, pero entonces vamos a conocer un poco qué actividades serían las que aplicaría el Ministerio de Educación para ejercer esta inspección y vigilancia. Básicamente le entrega lo que en el argot popular nosotros decimos uñas y dientes al Estado, para incluso armonizando con otras entidades que pertenecen al estamento, esa inspección y vigilancia de las entidades de educación superior. Es decir, podríamos hablar de que se involucra a la Fiscalía, se involucra a la Dirección de Impuestos, se involucra a la Contaduría General de la Nación a la hora de llevar a cabo correctamente el objetivo de esta ley. Entonces vemos cómo incluso el estatuto que la misma universidad
desarrolla en aras de crearse como entidad, podría servir como cuchillo para su propia garganta en caso de que no lo cumpliera. Entonces, desde distintos frentes el Estado llega y trata de defender ese derecho. Bueno, y hablar de lo que en el artículo anterior, donde se trata de solicitar, confirmar y analizar el manejo de los recursos. Eso es un tema que toca muchas fibras, pero que al final el ministerio tiene que hacerlo, el gobierno tiene que buscar la manera de controlarlo, porque estamos hablando de la calidad de la educación superior en el país. Claro, y para entender esto, pues también habría que ponerse los zapatos de esa persona que crea una empresa, digamos, una institución de educación superior, cumple todos los pasos, coloca en eso su patrimonio, ¿verdad? Espera que el Estado, en un Estado social de derecho como el que tenemos nosotros en Colombia, proteja su patrimonio, pero está con una responsabilidad tan grande que incluso el Estado podría, a la hora de fiscalizarlo y luego sancionarlo, porque son dos de las cosas que dice la norma, echar por tierra todo ese sueño que podría considerarse montar una empresa. Porque veremos hablante del análisis de esta norma que hay sanciones que rondan los 800 millones de pesos para la entidad y 400 millones de pesos para las personas naturales. Entonces, ponerse en los zapatos de ellos también es importante analizar qué responsabilidad tan grande tienen a la hora de crear una empresa como esta. Muchas gracias, Gabriel. Caro, entonces, para continuar con el análisis de esta norma, pues entonces tendríamos como otra de las ideas principales, es que con la ley 1740 se habla de la fiscalización de los recursos que tienen las instituciones de educación superior, independientemente de su naturaleza, que ya lo habíamos aclarado anteriormente, tanto financiero como administrativo. Es un control mayor que hace el Estado frente a la administración que se van a dar de los recursos en la institución de educación superior. Sí, y al final pues veíamos que era un tema de inspección por un lado, vigilancia por otro. Se abordan en 4 artículos cada uno de ellos. El tema de las funciones de la vigilancia, dice la vigilancia, ¿qué es? Es decir, primero la inspección era como metérmele yo al rancho a la entidad en cualquier momento para poder ejercer un efectivo control sobre lo que hacen, y vigilancia es en el devenir de las actividades que hace la universidad o la institución de educación superior, también acompañarlo. Entonces vemos cómo la vigilancia, hay funciones en la vigilancia que son importantes traer a colación. Dice, en ejercicio de la facultad de vigilancia de las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación podrá, dice, hacer seguimiento a las actividades que desarrollan las instituciones de educación superior con el objeto de velar por la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad y continuidad, practicar visitas, realizar auditorías, darle trámite a reclamaciones de esos usuarios. ¿Sí? Estamos viéndolo nuevamente como una entidad pública, es decir, están sujetas a inspección y vigilancia y reclamaciones y una resolución de derechos de las personas, verificar que las actividades se desarrollan dentro de la ley, solicitar rendición detallada de informes, en fin, es decir, el Estado incluso habla sobre el tema de las sanciones, llegando a hablar de 100 salarios mínimos mensuales para la persona responsable. Ok, bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo el Ministerio ejerce estas funciones de prevención. En el artículo 2 nos dice que el Ministerio está enfocado en los procesos de evaluación, donde se apoye, se fomente y se dignifique la educación superior. Aquí el más interesado en que tengamos una educación superior de calidad en el Ministerio. Para eso, el Ministerio vigila los siguientes puntos. Primero, que la calidad de la educación superior, dentro del respeto a la autonomía de la universidad y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Le da cierta libertad a la institución, pero él controla que dentro de esos rangos haya una calidad del servicio. El cumplimiento de sus fines, que para realmente la universidad se comprometa, cumpla con lo que se está comprometiendo con su fin social. El adecuado cubrimiento de los servicios de educación superior, la implementación de los ejercicios de autoevaluación institucional permanente por parte de las instituciones de educación superior. Digamos que esta autoevaluación es lo que va a hacer que la universidad esté en un mejoramiento continuo. Que los planes de seguimiento tengan indicadores de gestión. Es importante poder medir lo que estamos evaluando y lo que nos estamos autoevaluando. Y sobre todo los temas de calidad, y que estos puedan verificar que se están cumpliendo con los objetivos y la función social de la educación. Y por último, que cuando la institución de educación superior requiera formular e implementar un plan de mejoramiento,
podrá apoyarse con una institución de educación superior que sea acreditada de alta calidad mediante los convenios institucionales. Si la institución tiene algún proceso que debe mejorar, puede apoyarse con otra universidad que ya esté acreditada en alta calidad y digamos, apoyar en adquirir o en copiar algún modelo que les sirva en el mejoramiento continuo. Caro, muchas gracias. Teniendo en cuenta estos pequeños tips, ¿qué otras medidas pueden tener las instituciones de educación superior para garantizar que sí se cuente con ese servicio público de calidad, que se haga un adecuado uso de los recursos financieros y que la administración esté acorde con las medidas que ya ha establecido el Ministerio frente a vigilancia y control y evitar estas sanciones? Ok, el Ministerio, como lo decíamos, cumple un rol de vigilancia y de inspección, y en especial en estos puntos. El Ministerio ordena la adaptación y ejecución de los planes de acción y los programas de mejoramiento que puedan ayudar a solucionar las situaciones donde hay irregularidad o anomalías, y vigila adicionalmente porque esto se cumpla. No solamente es vengan, muéstrenlo, sino ejerce el control de que realmente los planes se estén cumpliendo. Ordena abstenerse de ofrecer y desarrollar programas sin contar con un registro calificado. O sea, como institución superior no podemos ir a ofrecer algo que el Ministerio realmente no nos ha aprobado. Enviar delegados a los órganos de la dirección de las instituciones de educación superior cuando se considere necesario. O sea, el Ministerio puede enviar una persona delegada y verificar cómo está el funcionamiento de la institución superior. Señalar las condiciones que la respectiva institución de educación superior debiera atender para corregir o superar en el menor tiempo posible la irregularidad de tema administrativo, financiero de calidad que ponga en peligro el servicio público de la educación. Como hace un momento lo conversábamos, al Ministerio es más interesado en que tengamos una educación superior de calidad. Entonces debe asegurarse, antes de que se pueda finiquitar o dañar ese proceso, el Ministerio lo que hace es asegurarse de que ese proceso o lo que haya que solucionar se haga en el menor tiempo posible antes de que se vuelva, como decimos, una bola de nieve incontrolada. Disponer la vigilancia especial de la institución de la educación superior cuando se evidencia que hay una o varias causales que señalan la continuación de esta ley, y salvaguardar los derechos adquiridos de los estudiantes. Yo pienso que eso es lo más importante, asegurarles el servicio a los estudiantes. Bueno, dentro de la norma también encontramos un artículo muy interesante que habla sobre la vigilancia especial, ¿sí? Como el más álgido, que más conmocionó a los que estaban en contra de la promulgación de la ley, que argumentaron que no se involucró a todos los actores que estaban involucrados. ¿Por qué? Porque la vigilancia especial definitivamente sí es como cuando entra la policía y rompe la puerta y todo quieto. Dice lo siguiente: existen unas causales que alertan al Ministerio de Educación para ejercer una vigilancia especial, y entre las cuales encontramos cuando existe una interrupción anormal, grave, en la prestación del servicio de educación que no esté obedeciendo a fuerza mayor o a una protesta o paro de la gente en la comunidad educativa. Si hay afectación grave de las condiciones de calidad del servicio. Cuando se evidencia mal uso de recursos, que a estos se les estén dando un uso diferente al cumplimiento de su misión y función institucional, que habiendo sido sancionada, persiste en la conducta, que incumpla la orden de no ofrecer o desarrollar programas académicos sin registro calificado, o eso sería publicidad engañosa. En caso tal que deba realizarse la vigilancia especial, esta se notificará personalmente al representante legal o a quien vaya a dirigir la medida. Parece que fuera una norma hecha a la medida del tema de la San Martín. Algo, sí. Bueno, y después de haber tenido y haber visto la vigilancia especial, el Ministerio debe asegurarse que la institución, en el menor tiempo posible, pues logra solucionar estas irregularidades. Entonces, para esto, toma las siguientes medidas. Primero, designa un inspector in situ, un inspector en el lugar, en la institución, para que vigile todo el tiempo, mientras esté esta medida, esté regulando y haciendo la gestión administrativa y financiera de la entidad, como los aspectos que están afectando la continuidad del servicio y de la calidad de este. Suspende temporal, en caso tal de que sea necesario, suspende temporalmente y de manera preventiva mientras se establece
la continuidad y calidad del servicio de la educación, la vigencia del registro calificado otorgado en los programas académicos de las instituciones de educación superior o el trámite de la solicitud de nuevo registro de renovación. Esto fue un poco, como decías tú, lo que nos pasó en la Universidad de San Martín. Cuando se evidencia el manejo de los recursos y rentas afectan gravemente la viabilidad financiera o la prestación del servicio en condiciones de calidad. Ordena la constitución por parte de la institución de una fiducia para el manejo de los recursos y rentas. Yo creo que el Ministerio está haciendo mucho énfasis en el manejo de los recursos de la universidad, y en caso de que se vean temas administrativos que esté desviando va a solicitar también el manejo o la intervención de una fiducia para asegurarse de que realmente están tomando los recursos se están tomando para el fin que son. Y en caso de que uno o varios de los consejeros directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la implementación de alguna de las medidas, pues entonces el Ministerio, digamos, lo que hablábamos hace un rato, eso es parte de la transparencia. El Ministerio en ese orden de ideas, si se le están ocultando información o la institución superior no está dando la cara, por decirlo de alguna manera, pues entonces colocarán un delegado que cumpla ese rol y estará en la institución en caso de ser necesario. De hecho, el Ministerio no solamente realiza estas funciones para garantizar de que la institución de educación superior cumpla con las finalidades y administre sus recursos, sino que también tenemos que tomar medidas para protegerla. ¿Cómo así? Cuando de pronto la institución de educación superior, la idea es que no se extinga y que de alguna forma no cesen sus actividades por falta de recursos. Entonces, además de no tener el mal manejo en los recursos, es también prevenirla frente a los contratos con terceros, cómo garantizar de que estos terceros sí cumplan con su acreencia o cumplan para poder recuperar la cartera que tenga la institución de educación superior fuera de esta. Y una de las medidas que establece el Ministerio de Educación Superior para proteger estos recursos es, por ejemplo, la imposibilidad de registrar la cancelación de cualquier gravamen que sea constituido a favor de la institución. Es decir, un tercero dice o alega decir de que ya cumplió con su obligación, con la prestación del servicio o ya sea con el pago que tenía con la institución de educación superior y pretende cancelar este gravamen, y si no hay un aval del ministerio, no puede ser efectivo esta cancelación. De igual forma, si se va a hacer un embargo frente a los bienes de la institución de educación superior, de pronto la institución está siendo objeto de algún proceso en el cual ya sea por temas laborales o por cualquier otro aspecto requieran y vayan a hacer una medida de embargo y secuestro de los bienes de la institución, pues esto impactaría en el normal curso de la prestación del servicio y por lo tanto no se puede ejercer o ejecutar esta medida sin aval del ministerio. Otra de las medidas proteccionistas del ministerio para evitar de que de pronto se haga no solamente la garantía de los recursos de la institución, presten mérito frente a terceros, también está la suspensión de los procesos de ejecución en curso. Aquellos procesos ejecutivos en contra de la institución se suspenden porque la idea, lo que busca el ministerio es que la institución siga funcionando y llegar a acuerdos con los acreedores. Cancelación de gravámenes y embargos, suspensión de pago de las obligaciones, con excepción de las laborales. Porque si la institución tiene un tema de crisis financiera, de sostenimiento, pues la idea es buscar mitigar estas acreencias y ver cuáles son las que definitivamente no se puede haber una suspensión porque sería una vulneración a sus derechos fundamentales más gravosa, por ejemplo, el tema de la nómina de los colaboradores de la institución, pero sí llegar a unos acuerdos para evitar llegar hasta ese punto. Y otra de las medidas es que frente a alguna creencia que esté a favor de la institución de educación superior, el tercero no puede alegar que ya la medida está prescrita o que ya hubo una caducidad de la acción, porque tienen esta favorabilidad de que existe institución de la prescripción y no se aplica la caducidad cuando el recurso va a ser en favor de la institución de educación superior. Es decir, no pueden alegar que por el tema de que la institución se demoró en hacer el cobro de la cartera, entonces ya pasó la oportunidad legal para reclamar esta cartera. Entonces es una de las medidas que establece el Ministerio de Educación Superior buscando mantener y fortalecer los recursos que sostienen a estas instituciones de educación superior y evitar que una crisis interrumpa el normal curso de la prestación del servicio. Bueno, y teniendo claro las funciones de inspección y vigilancia que tiene el Ministerio de Educación respecto a las instituciones de educación superior,
Es importante conocer el proceso mediante el cual se materializa todo esto. Por ello, Nati, quería preguntarte cómo surge el proceso del MEN para definir que una institución incurrió en una causal para ser investigada. Pues el Ministerio de Educación, al igual que cualquier otra de las autoridades estatales, tienen que cumplir con un debido proceso establecido en la Constitución Política, y este se materializa frente a la institución en un proceso administrativo sancionatorio. ¿Por qué? Porque esto puede definir en una sanción, culminar con una sanción. ¿Cómo inicia? Con una investigación preliminar. En esta investigación preliminar el Ministerio va a indagar frente a eventuales causales que esté incurriendo la institución de educación superior, que pueden ser sujetas posteriormente para formularle cargos. Encuentran de que hay un incumplimiento de alguna de sus obligaciones, ya sea tanto la institución como las personas naturales que la dirigen y que la representan. Entonces formulan cargos, le tienen que ser muy específicos frente al cargo, le descorre el traslado, es decir, esto se le comunica en todo momento a la institución de educación superior. No es un tema de que ya la institución va a conocer o la persona, el directivo va a conocer cuando ya hay una sanción. No, desde el primer momento siempre tiene que haber la publicidad y el conocimiento para que la institución tenga las oportunidades de defenderse y aportar las pruebas que desestimen el supuesto incumplimiento que se está evidenciando por parte del Ministerio. Y la decisión puede ser, si no se encuentran causales, pues se archiva la investigación. El hecho de que se tenga una investigación no significa, o que se inicie una investigación no significa que se está incumpliendo, no, es la labor que hace el Ministerio de inspección y vigilancia, y dentro de su medida preventiva es, si tiene sospecha de algún incumplimiento de sus obligaciones, poder entonces encauzar y tomar las acciones que eviten a que se vaya a realizar o materializar la falta, y ahí se archivaría la investigación. Pero si por el contrario encuentran que la falta sí hay méritos sí se concretó, entonces hay méritos para emitir una sanción en contra de la persona que corresponda, ya sea la institución o la persona personal que dirija la institución. Pero según tu respuesta no me queda claro por qué se les podría investigar e incluso sancionar a las personas naturales que dirigen la institución, y cómo se desarrollaría eso. Bueno, la justificación es que con la ley 1740 se quiere ir más allá. El Estado no se quiere ir solamente a la persona jurídica, porque entonces ¿qué pasa? Las personas naturales que dirigen a estas instituciones de educación superior pueden insolventarse, pueden finalmente, que son las responsables del manejo de los recursos o del financiamiento para que subsista la persona jurídica. Entonces, de alguna forma se salvan de cumplir y, digamos, responsabilizarse por sus acciones. Entonces, por eso con esta ley se buscó no solamente responsabilizar a la institución o la persona jurídica como tal, sino también a la persona natural que está detrás de ella, que toma las decisiones, que realiza los convenios. Entonces, dentro de esto tenemos a la institución de educación superior como la persona jurídica, y las personas naturales serían los directivos, representantes legales, revisor fiscal, administradores, aquellas personas que tengan control y manejo frente a los recursos y las decisiones que se tomen en la institución de educación superior e impactan frente a la materialización del servicio de la educación. Entonces, dentro de ya teniendo claro los sujetos, pues hay causales y sanciones que aplican dependiendo de quién realiza la conducta. Por ejemplo, una sanción que le aplica tanto a la institución como a los directivos es el hecho de que desarrollen programas que no han sido aprobados por el Ministerio de Educación Superior. Enseguida, una de las consecuencias es que el Ministerio de Educación Superior, si no tienen un registro calificado, pues suspendes y ordena la cesión inmediata de la prestación de servicio frente a ese programa, y puede multar tanto a la institución como a la persona natural que la dirige, hasta con una multa de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, digamos que de alguna forma tenemos unos montos y unas consecuencias que no solamente van a la persona jurídica. De igual forma, hay unas sanciones particulares a las personas naturales directivos que representan la institución. Por ejemplo, cuando estos incumplen sus obligaciones constitucionales o legales que están establecidas para su función, en el ejercicio de sus funciones. Ejemplo de esto podemos verlo con lo que está pasando actualmente con el director de la Universidad del Atlántico,
que está siendo cuestionado porque al parecer ha realizado, según lo que están unas afirmaciones, ha realizado unos malos manejos y con esto se estaría incurriendo en una de estas causales, el incumplimiento de sus obligaciones, tanto constitucionales como legales. También que no eviten, pudiendo hacerlo, es decir, que identifican que hay una conducta, de pronto no directamente del directivo, pero sí de otros que están dentro de la institución y que pueden de alguna forma afectar el normal curso y no toman ninguna acción para evitar que esto ocurra, entonces también están incurriendo en una causal para ser investigados e incluso sancionados. Cuando el Ministerio de Educación les pide informes y ellos se rehúsan a enviar estos informes o de alguna forma incurren en conductas dilatorias o de maquillar informes para dar una información que no está acorde con la realidad, también están incurriendo en una de estas causales de investigación por los cuales el Ministerio estaría definiendo si aplica una sanción o no, dependiendo de la gravedad de esto, pues se aplicaría. Y también lo que hemos dicho a lo largo de esta conversación, que si ellos incumplen lo que está definido dentro de los estatutos de la institución, si dentro de los estatutos está definido algún cumplimiento o alguna obligación que no está plasmada en la ley, pero dentro de sus estatutos sí lo está y lo está incumpliendo, también entraría dentro de estas causales. Y dentro de las sanciones que pueden definir el Ministerio, ya dependiendo de la causal y del impacto que ésta tenga frente al normal ejercicio de la educación superior, está amonestaciones, pueden ser privadas o públicas, multas personales hasta por 500 salarios mínimos legales vigentes, es decir, esto va dirigido a la persona natural como tal. Entonces ya es un tema que está buscando la responsabilidad en las decisiones que se emanan, exactamente. Suspensión incluso, esto también afectaría hasta su vida laboral porque lo pueden suspender en el ejercicio del cargo hasta por un término de 2 años o incluso separarlo e inhabilitarlo hasta por 10 años. Entonces es un tema que está buscando como crear más conciencia frente a las personas naturales en la toma de sus decisiones en la administración de los recursos de una institución de educación superior, independientemente que sea privada o pública. Y frente a la institución como tal, también hay unas sanciones cuando se incumplen con las obligaciones constitucionales o legales de la institución que está definido para ejercer su servicio público de la educación, cuando se incumplan con normas emanadas del Ministerio. El Ministerio dio una orden puntual frente a la institución, por ejemplo, suspender el programa, un programa determinado que se esté ofertando en la institución, ya sea porque hay algún tipo de inconsistencia o cualquier circunstancia, pero después de que el Ministerio ordena esto, la institución debe acatarlo y cumplirlo, y el no acatarlo estaría incurriendo en una causal de investigación. Las multas que pueden haber en estos para las instituciones pueden llegar a ser hasta de 1.000 salarios mínimos, suspensión de programas, cancelación de programas académicos, suspensión incluso de la personería jurídica y cancelación de la personería jurídica de la institución. Es decir, ya que estamos hablando incluso de un cierre definitivo de la institución de educación superior. Bueno, ya ampliando un poquito esta información que nos está compartiendo Natalia, es preciso indicar que las dichas sanciones pueden ser graduadas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 de la ley 1740 del 2014. Y digamos que los atenuantes son el grado de afectación al servicio público educativo, la gravedad de los hechos o la dimensión del daño, el grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la infracción y el resarcimiento del daño o la compensación del perjuicio pues causado. Y digamos que los agravantes son la resistencia, la negatividad o la obstrucción de la acción investigadora o de inspección y de vigilancia que no podemos obstruir, el beneficio económico que se hubiera obtenido para el infractor o para terceros por la comisión de la infracción, la utilización de la medida fraudulenta de comisión de la infracción o la utilización de personas interpuestas para ocultar o encubrir sus efectos, la reincidencia de la comisión de la infracción y pues la renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas pues por la autoridad pertinente. Y de otro lado, consultando el ranking de preguntas en Twitter sobre la temática, y nos consultan qué pasa con los estudiantes cuyas instituciones de educación superior se ha suspendido el programa o lo cierren
como pasó en el caso de la Universidad de San Martín. No, con relación a esta inquietud, es del caso precisar que la norma que estamos analizando, en su artículo 21, indica que en relación al Ministerio de Educación y la institución de educación superior, objeto de la sanción, debe definir aspectos como transición, reubicación y continuidad de los estudiantes. Y si hay cierre o liquidación de la institución de educación superior, dicha coordinación sería entre el Ministerio de Educación Nacional y las demás instituciones que continúan activas. Y finalmente, aprovecho la oportunidad también para aclarar que el Ministerio de Educación Superior, también dentro de sus funciones de gestión y vigilancia, apoya a las instituciones de educación superior cuando identifican que en los contratos o acuerdos que haya realizado con terceros, o sea, además de lo que les comenté anteriormente de la protección que hace de la institución para garantizar que el sistema financiero no decaiga, también tenemos una acción revocatoria y de simulación, es decir, si se identifica que dentro del contrato realizado con tercero, el tercero no se encuentra financieramente estable para responder con el contrato de la prestación de servicios que se obligó, el Ministerio de Educación Superior permite que se establezca por jurisdicción ordinaria, eso sí, ya sea dependiendo de la institución también, porque si la institución es de carácter privado, pues sería la jurisdicción ordinaria civil, y si es de carácter público, sería la jurisdicción ordinaria administrativa, para que se adelante esta acción de revocatoria y de simulación, porque se identifica de que entonces el contrato que se realizó con el tercero finalmente no va a cumplir con las expectativas o las obligaciones que se habían definido, y entonces aquí estaríamos buscando proteger de que el ministerio de que la institución no se vaya a ver afectada porque este tercero finalmente no vaya a cumplir con la obligación que se comprometió. Ok, perfecto, muchas gracias Gabriel, Natalia, gracias por la participación en el panel. Ahora vamos a culminar el mismo y le vamos a dar paso al profesor Adolfo Ceballos, que nos va a compartirles una valiosa información también con respecto a la vigilancia, aplicación y eficiencia de esta norma. Gracias, Carlos. Gracias.